Bueno, estamos de vuelta y como les decíamos, hoy vamos a analizar desde dos puntos de vista, en este caso Ayuntamiento de La Oliva, concejal de Transportes, Toni Pereira. Muy bienvenido, Toni, gracias por estar aquí. Hola Nuria, buenos días, saludos para todos los oyentes de Onda. Bueno, es la segunda mesa que vamos a hacer, si bien la semana pasada hablamos sobre la problemática del transporte, lo hicimos con Juan Nicolás, el consejero del área del Cabildo actualmente, y lo hicimos también con representantes del Ayuntamiento de Tuineje, debido a esas largas colas que se forman a partir de las 6 de la mañana e impiden que muchos ciudadanos lleguen a su hora al trabajo o a su centro de estudios, y también con la concejala de accesibilidad Lili Concepción. Esta semana lo hacemos también con Antonio Mengual, de la plataforma El Taxi es para Todos. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Nuria, y gracias a todos los radioyentes que nos escuchan. Bueno, antes que nada, ¿qué les ha parecido la charla que ayer se extendía desde las 6:30 hasta casi las 10 de la noche, más o menos, en el Centro Insular de Juventud, y a la que fueron llamados todos los sectores, aparte de todos los ciudadanos, para presentar no un borrador, algo que sí habíamos preguntado al presidente, sino un documento que elabora un diagnóstico de cómo está de grave la situación del transporte en Fuerteventura, Toni? Sí, y bueno, a nosotros sí que nos llamó la atención que este plan insular esté aprobado, porque está aprobado por decreto, pero bueno, nos vienen a decir que no es un documento cerrado, en el cual ellos van a seguir escuchando aportaciones de diferentes sectores, y bueno, y para nosotros eso sí que es una alegría de saber que ese documento no está cerrado, ya que nosotros en su momento desde La Oliva pues hicimos una serie de peticiones, de ampliaciones de horarios y de ampliación de rutas, a las cuales, bueno, pues nos vienen a decir un poco ahora que en un futuro próximo va a ser bastante complicado, dado que el contrato está como está, y bueno, y el haber hecho ellos lo que es una prórroga de ese contrato para poder por lo menos seguir gestionando el transporte público en la isla de Fuerteventura, bueno, pues sí que nos agradó saber que ese documento no está cerrado y que se pueden entre todos, colectivos, etcétera, pues de seguir presentando, digamos, no alegaciones, porque ya no serían alegaciones, pero sí recomendaciones para incluirlas en ese plan que es del 2023 al 2026, para entre todos poder, digamos, mejorar el desastre que hoy en día hay que tildarlo así de desastre, porque bueno, todos vemos en redes lo que están sufriendo los usuarios, sobre todo de guaguas, en todos los municipios prácticamente, ¿no? La gente pues de Corralejo, los días que hay cruceros, no entendemos cómo, señores, vamos a ver, hay cruceros, pues metan guaguas privadas, no le quiten al vecino de llegar tarde a trabajar, y ver pasar esas guaguas llenas y que no paren, ¿no? Entonces los del sur también ayer en la reunión que hubo en el Cabildo, bueno, a la cual desde aquí también, bueno, pues agradezco al redactor también del plan que viniera a explicárnoslo bastante bien que lo hizo, y bueno, y había allí presente, pues bueno, pues un chico, un usuario de esa guagua de Costa Calva, que bueno, que decía que mal no, que peor. Entonces, bueno, pues en principio bien, con expectativas, y bueno, y saber que está bien que no esté cerrado, y que bueno, pues entre todos un poco se sigan aportando cosas, y que este desastre de problema que está acuciando a toda la isla se vea solucionado. Usted fue muy crítico, Toni, aprovechando que hoy tenemos aquí a los taxistas, voy a pedirle a Antonio que por favor se acerque el micro un poco más para que le podamos escuchar bien, con la falta de apoyos para la ampliación de la licencia de taxis. Sí, porque esta es otra de las grandes problemáticas de los municipios. Corría el mes de junio, creo, del 2022, cuando nosotros, desde el Ayuntamiento de La Oliva, desde parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, llevábamos a la creación de 5 nuevas licencias para el municipio, que eran las que estaban contempladas
en el plan 18-22, ¿no? Bueno, las llevamos una vez y las llevamos la primera vez que nos dijeron bueno, que se dejara el punto sobre la mesa porque, bueno, pues no estaban de acuerdo diferentes grupos políticos bueno, se dejaron encima de la mesa al no tener el grupo de gobierno, que incluso, bueno, parte del grupo de gobierno, como decía antes, el grupo socialista tampoco apoyó esas 5 licencias y bueno, ese punto se dejó, ese pleno, encima de la mesa y al siguiente pleno, que bueno, pues porque el reglamento así lo dice, hay que volverlo a llevar y nos obligaron pues a retirar el punto del orden del día bueno, bueno, digamos que ellos el argumento que ponían era que, bueno, primero que no era momento, porque en fin, había habido una pandemia, esa pandemia no estaba reflejada en el plan, y después a nosotros cierto es que el Cabildo, cuando el Ayuntamiento, el Cabildo, digamos que nos concedía esas 5 licencias, cierto es que el Cabildo en ese plan aconsejaba que las 5 licencias fueran de taxi adaptado, ¿no? Las normas, las ordenanzas del Ayuntamiento de La Oliva, en ese momento, bueno, actualmente también, porque están ya muy próximas a salir, digamos que había un tope de esas licencias de taxi adaptado, por lo cual no se podían dar las 5. Nosotros ofrecimos, bueno, de dar 3 adaptadas y 2 normales, pero tampoco quisieron. Por lo cual nos hicieron la recomendación de cambiar esas ordenanzas más esperar a que saliera el nuevo plan, ¿no? El nuevo plan insular del 2023 al 2026 y esperar a ver qué es lo que decía este plan en cuanto a las licencias que se estimaba que el Cabildo, que ese estudio de movilidad de ese plazo estimaba para La Oliva, y bueno, con una gran sorpresa de 5, pues se pasaron a 32 licencias, ¿no? Digamos, no ha venido sino a confirmar, a ratificar la falta de licencias acuciantes que tiene ese municipio. Nosotros pensamos desde el grupo de gobierno, que ya hemos tenido 2 reuniones, tanto con propietarios como con asalariados, que 27 licencias, eso sería una locura, porque eso sería matarlos a todos, porque o sea, le estarías quitando trabajo a los que hay y a los que vienen, pues tampoco les estarían. Entonces, ¿en qué punto estamos, no? Pues en el punto que estamos nosotros ya hemos tenido 2 reuniones con los dos sectores, o sea, tanto con propietarios, que la tuvimos primero y a posteriori con los asalariados, que bueno, vendríamos a esta reunión que fue ayer para ver si había alguna novedad al respecto y que nos emplazábamos a unas reuniones posteriores. Bueno, Antonio, vamos a ver, mucho que añadir, me imagino, a lo que está comentando Toni Pereira, que ha hablado sin pausa, le vamos a dejar que coja un poquito de respiro. Mucho que añadir con respecto a lo que tiene que decir el taxi, ¿no? Porque ustedes han avanzado mucho en Puerto del Rosario. Después de muchos años de batalla, han solicitado una y otra vez esas 9 licencias imprescindibles para dar un buen servicio, la regulación del servicio del taxi, en fin, acercar posturas, sentarse en una misma mesa. Eso es la mesa del taxi de Puerto del Rosario, pero siempre tenemos que tocar la misma puerta, que es el Cabildo Insular de Fuerteventura, que es quien concede o no esas ampliaciones. ¿Cómo vieron ustedes ayer esta reunión y este plan, el diagnóstico de este plan? Bueno, en principio es un plan bastante ambicioso, ya teníamos muchas ganas de tenerlo en las manos. Municipios como La Oliva tenía un interés especial también, Antigua también, yo creo que va a seguir a rajatabla lo que diga ese plan, porque están deseosos de tener más licencias y que sean adaptadas. Eso es algo que tendríamos que tener en cuenta y que desde los ayuntamientos se tenía que trabajar. Toni creo que está en la redacción de ese texto que va a permitir, quitarle el techo ese que, como comentaba antes, tenía el municipio de La Oliva,
Y yo creo que debería de pasar porque todas las nuevas creaciones sean todas adaptadas, con independencia de su número, porque así no se excluye a nadie y que no haya posibilidad de que nadie se zafe con esas nuevas licencias. Desde luego. Porque si las ordenanzas no ponen, digamos, un coto a que se puedan salir posiblemente aquellos que no estén interesados en tener o seguir manteniendo ese tipo de licencia, pues pudieran echarse fuera. Y dentro de 10 años o dentro de X tiempo, pues podríamos estar en una situación similar a la que vivimos ahora. El plan no viene nada más que antes lo comentaba, Sí. a darnos la razón, ¿no? No sé, porque bueno, llevamos mucho tiempo reivindicando que el transporte es un desastre, que no es accesible, y Adivia y el Taxi para Todos impulsó el taxi adaptado compartido, que todavía parece que está ahí, todavía no termina de arrancar, y resulta que todas esas iniciativas pues las pone de relieve y en muchas ocasiones parece que estoy rezando yo el plan. El otro día... Estábamos diciendo, Antonio, no sé si coincides, que es la primera vez que vemos en Fuerteventura que se diagnostica el transporte como un problema, no por parte de los usuarios, ellos lo saben perfectamente, aquellos que tienen que coger la guagua o taxi o cualquier tipo de transporte de forma habitual, sino por parte de las instituciones. O sea, decía Tony, bueno, es que no sabíamos ni siquiera que esta concesión venía del año 54, en una realidad que nada tiene que ver, ¿no? Con lo cual, es la primera vez que el transporte se sitúa entre las prioridades políticas. Sí, sí, pero no obstante, lo que pasa es que los planes no han tenido tanta importancia como ahora parece tener este. En otras cosas porque estamos ahí como todos deseosos de conocer ese documento y siempre no se ha tenido demasiado en cuenta. Lo digo porque en el anterior ya se decía, se hablaba de esa concesión tan antigua y que se deberían de empezar a iniciar los expedientes para que cuando, más o menos es una interpretación mía, ¿no? Cuando la ingeniería del concesionario, en este caso, bueno, no sé que si es TIADE o quien sea, frenase ese expediente, se le diese tiempo, o sea, ya el plan anterior contaba o proponía que se empezase el expediente porque igual eso iba a dar para 2, 3 o 4 años. Recordemos que mientras siga este concesionario no puede prácticamente tener ningún cambio el servicio insular de guagua. Y algo que tengo que reconocer, tanto de Juan Nicolás Ayés como de su presidente, es una apuesta decidida. Ellos dijeron que van a iniciar ese expediente porque hay que empezar por algún sitio, que no sé, que es insostenible, que esto siga así, y al menos es el primer político que oigo decir que va a tirar para adelante a sabienda de que va a ser un escollo continuo, de que va a tener muchísimos problemas y que podrá ver la luz, según la estimación del propio presidente, 2 o 3 años. O sea, a finales... 2 años, decía, ¿no? 2 años o 3. activándolo. Luego dijo 3, 2 o 3. Claro, es un proceso muy, muy largo, muy complejo. Estamos hablando de un territorio insular que hay que renovarlo todo, prácticamente. Yo, si me permites, coincido ampliamente y sin que sirva de precedente. No, coincido plenamente con Antonio. Para mí han sido muy valientes, ¿no? Muy valientes el haber aprobado este plan y el haber dicho cuanto antes se empiece, antes se acaba. Vamos a empezar, pues por aquí también, de acuerdo, y felicitar tanto al presidente Sergio como al consejero Juan Nicolás por haber tenido esa valentía de enfrentarse. Ahora vamos a escuchar qué es lo que nos dicen, vamos a ver los problemas, pero por lo menos ya empezamos, ¿no? Sí, también quería resaltar que ayer dejaron bastante claro, muy claro, que la decisión de la concesión de las licencias recaen sobre cada uno de los ayuntamientos. Entonces yo entiendo que serán los ayuntamientos los que tengan, por lo menos nosotros lo estamos viendo de esa manera, los que tengan que buscar un consenso, aparte de encargar un estudio socioeconómico, porque el plan anterior llevaba acompañado un estudio socioeconómico, este no lo trae. Entonces nosotros, quiero también ya decir de aquí, que nosotros desde el Ayuntamiento de La Oliva ya hemos encargado ese estudio, que le hemos pedido no solamente que sea un estudio, por supuesto, como no puede ser de otra manera, real, sino que sea lo más urgente posible para de una vez por todas
acabar ya con el déficit de licencias que hay en nuestro municipio. Ahora, el acuerdo será entre las dos partes, que yo quiero ser bastante optimista y veo que están bastante de acuerdo tanto propietarios como asalariados, que ya de verdad los propietarios han reconocido efectivamente que sí, que hacen falta una serie de licencias, porque hay muchos días que se ven el municipio es muy grande y que no dan abasto con el crecimiento. Entonces, lo único que va a faltar es buscar ese entendimiento, ese acuerdo entre las dos partes para determinar el número. O sea, el ayuntamiento no va a imponer ningún número de licencias, sino va a buscar un quórum entre las dos partes y será la propuesta que se haga junto, o sea, cuando nos llegue nuestro informe. También tenemos constancia que por parte de los propietarios de la cooperativa del taxi de La Oliva, ellos van a pedir también su informe, están en su derecho, creo que además más que un derecho es una obligación, y después conjugar los dos estudios y bueno, y sacar un acuerdo y a ver si por fin podemos acabar con ese problema que Bueno, tenemos estamos ahí. hablando de un plan que estima la necesidad de invertir algo más de 143 millones de euros para poder ejecutar las necesidades que tienen los usuarios de norte a sur de la isla y que propone una financiación pública y privada. Yo creo que esta parte fue muy interesante, el hecho de que este redactor, este arquitecto, Raúl Falcón, que bueno, pues habló sin cortapisas de lo que se habían encontrado y de cómo se puede solucionar, también aclarara que esto no tiene que partir de la financiación del Cabildo, sino que hasta ahora lo ha habido fondos, no solamente europeos, sino también nacionales, que pueden o están abiertos para que Fuerteventura pueda modernizarse. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sabiendo que hay recursos económicos, sabiendo que una concesión no se debería de haber bueno, pues renovado sin que el contrato se adaptara a las necesidades. Ayer decía Sergio Oret, el problema no lo tiene la empresa. Francamente, yo también lo creo, ¿no? El problema no lo tiene la empresa, el problema lo tiene esta Sí, dejadez que sí, hemos no, vivido. bueno, yo no sé, yo no voy a poner el adjetivo, pero sí que es verdad que muchas veces por, no sé, por desidia o por lo que sea, las cosas funcionan mal, o bien por desidia o porque hay intereses de alguien por medio. Cuando algo funciona mal, hay que tirar del hilo para llegar a la punta, porque igual alguien se está beneficiando de que las cosas vayan tan mal. Es lamentable de que prácticamente no tenga que no tenga que haber ninguna inversión por parte de las instituciones, que todo lo venga dado, porque entre otras cosas ese estudio lo que habla es de viabilidad, todo lo que brinda es probable y es posible y así debería de ser, y que no se tenga en cuenta. Voy a poner, por ejemplo, como ejemplo, porque yo a veces hablo del taxi con amigos fuera y demás, y le comento el que no se concedan las nuevas licencias, ¿no? Cuando no tienen ningún coste, cuando están muy reclamados, cuando son muy necesarias, cuando son accesibles, cuando no tienen ningún coste para las administraciones y no se conceden. Entonces, no me lo creo, ¿no? Hay cosas que muchas veces hay que buscar quién está detrás de eso, o tal vez muchas veces es la desidia. Pudiera ser también que ya hay menos apunto a eso, que igual el departamento técnico o jurídico no quiera meterse, como comentaba o como pasó anteriormente con el anterior plan, que nadie le metió mano a sacar fuera esa antigua concesión de Tiade por algún motivo, porque es un escollo, pero bueno, sí que es una pena que se pueda, que se tengan los recursos y que no se hagan. Nadie lo va a entender, nadie lo va a entender. Y está bien de que eso se sepa y que hablemos de ello, porque si pasan los 4 años y todo sigue igual, dice, bueno, pues alguien no habrá hecho bien su trabajo. ¿Alguien no habrá hecho bien su trabajo, Tony? Sí, a ver, muchas veces en la vida de nada nos vale mirar para atrás, sino mirar para adelante. Yo sí, por mi condición optimista, me hace ver un poquito una luz al final del túnel. No sabemos a qué distancia está, ¿no? Pero yo veo que este plan sí que viene a traer un poco de ilusión y de esperanza bueno, a que en un futuro, sea de 2, 3 años, este problema esté arraigado. Ojalá que, bueno, que el Cabildo, el que está ahora o el que venga dentro de unos meses, tenga a bien
negociar con esta empresa, que bueno, que actualmente se ha prorrogado ese contrato, pero bueno, que busquen una solución pues con incorporación de 2, 3, 4 guaguas más y poder paliar mientras no se soluciona el problema acuciante que hay y de ir dando solución a las peticiones que hay, que además que sabemos que son lamentables y que sabemos el desastre que hay. Pero bueno, yo veo, me ilusiona un poco que se haya presentado este proyecto y que sea, o sea, que se comience ya de una vez con este expediente. Bueno, yo quiero apuntar que ayer, en referencia al servicio del transporte público en guagua, que seguramente es una de las principales preocupaciones, y así lo constata el WhatsApp de Onda Fuerteventura cada día, con la cantidad de denuncias que se envían por parte de los usuarios, 648-907-907 se ha convertido en el buzón donde esos usuarios están enviando fotografías, quejas, ausencias de muchas veces en las paradas o paradas que sencillamente no existen. Ayer se anunciaba la creación de un bono turista, se habló de la integración tarifaria, de la creación de intercambiadores modales, tanto en Gran Tarajal como en Costa Calma, o de una parada preferente en Antigua como epicentro de la isla de Fuerteventura, entre algunas de las medidas relacionadas con lo que va a ser este nuevo plan de movilidad y de transporte. También se habló de modificar la actual concesión de transporte público de la isla y de ese nuevo contrato que es el que se considera que va a ser necesario. En cuanto al taxi, ¿cuáles son las novedades? Bueno, las principales novedades, bueno, como antes comentaba, es que, bueno, ahí se dimensiona, se pone de relieve el clamor social que hay y, bueno, se intentan ajustar porque parece ser como si por parte del sector no acoja bien cuando se dimensiona la flota de una forma, como se ha comentado, exagerada, ¿no? Como el municipio que más licencias recibe, en este caso es La Oliva, que son 32 licencias de aquí al 26. Pero el redactor remarcó algo que me pareció bastante interesante, porque ese plan lo que pretende es que cada vez usemos menos el vehículo privado. Si, si el sector de taxi precisamente es el causante de que las autoescuelas estén llenas y que los concesionarios estén llenos porque no consiguen un taxi, si no hay el número suficiente de taxis, ese objetivo es imposible de conseguir. Tanto por ahí como el transporte público en general, como la guagua. Si no hay guagua suficiente, pues tendrá que ser el taxi, y si no es el taxi será otro. Evidentemente, las personas no podemos amarrarlas en sus casas, que no pueden salir de ellas. De ahí de que igual en algunos lugares, como en La Oliva o en Pájara, se ha dimensionado de una forma especial. También echábamos de menos que aquí no se dimensionase de esa manera. Bueno, en Pájara son 25 las que se proponen para el 2026, y aquí el propio redactor dijo que como había una incertidumbre en que si se iban a conceder esas 9 licencias, que luego si quieres hablamos de ellas, de Puerto Rosario, pues que si se hubiese sabido de que sí se iban a dar, que por cierto se entregó el plan el mismo día que se aprobó en el Pleno, se presentó el plan, pues posiblemente hubiese salido más licencias, porque en Puerto Rosario solamente han salido 4, aparte de esas 9. Y yo creo que difícilmente eso solucione. También es verdad que el redactor contó con unos datos del Instac del 2021, que era el dato más reciente que tenía en Puerto Rosario y en el resto. ¿Qué ocurre? Que el otro día, una nota de prensa del propio ayuntamiento decía que había ya 45.000 habitantes. ¿Y el Instac en 2021 cuántos dice? 41.000 no sé qué. Podría mirar ahora, pero bastante menos. 4.000 menos. Sí, entiendo. igual. O 3.500 Sí, menos. algo así. Y eso pues podría rodar un número o no. Yo he revisado las fórmulas, a mí me salen otras cantidades. Sí que es verdad que, bueno, yo no soy ningún especialista, he seguido la fórmula, he visto y demás, y algo que también le da garantía jurídica al documento este que se aprobó es que está abierto, como comentaba Tony. Entonces, pues cualquier sugerencia o cualquier cosa que podamos ver, pues bueno, se tendrá en cuenta, entendemos, y que se podrá... Por lo tanto, de esas 9 licencias que ustedes han logrado, más las 4. Ahora habría 4. Habría 4 de las 9. No. Habría 4 más 9 que están Habría pidiendo. las 9 más 4 ahora. Es decir, 13.
Sí. En total sería un Sí, total de 13, sí, ¿no? sí, ¿Ustedes sí. consideran que tiene que haber más? Y nosotros entendemos que sí. Yo esperaba unas cifras cercanas a las 20 y algo o por ¿Cuántos ahí, taxis unas tiene ahora mismo Puerto del Rosario? 89. O sea, 89, nos iríamos a los 110, sí, algo así. prácticamente. Yo esperaba una cifra similar, pero el plan dice que solamente 102, por debajo de Pájara, por ejemplo, la estimación que se hace, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos cierta sorpresa, pero los números más o menos salen. Ujú. Tampoco va a ser una cantidad superdimensionada. Antonio, ha habido unidad en cuanto a la regulación de los horarios del taxi y las zonas? Es decir, ¿hay unidad en el hecho de que un taxista tendría que cumplir un turno y cubrir una zona, que no todo el mundo se pueda ir al aeropuerto porque es más rentable y desatienda a mayores, a personas con problemas de movilidad, a familias que no tengan coche en Puerto del Rosario, que tenga que cumplir una jornada de 8 horas y no de 5 porque gana un dinerito en el aeropuerto aprovechándose de esa zona sensible? Hay unidad en que hay que dar un servicio público, lo digo porque ustedes Ujú. tienen una concesión administrativa, ¿no?, de los ayuntamientos. O sea, no son solamente autónomos que dicen, bueno, me levanto por la mañana y voy a trabajar y yo me organizo y peino la zona que yo quiera. Bueno, hay un principal acuerdo que pudiera poner orden y concierto a los desmanes que pudieran ocurrir ahora, que es que todos han tenido a bien el tener como referente un cuadrante que serán por parte que suscribirá el ayuntamiento, pero debería de redactarse por las tres, bueno, la cooperativa y las dos asociaciones que hay. En caso de que se haga caso a ese cuadrante, si se tiene el número de licencias adecuado, pudiera hacerse cargo. Pero el sector de taxis es algo muy complejo Es porque... complejo, pero ahora Sí. mismo, por ejemplo, de los 89 taxis que tenemos ahora mismo en Ujú. Puerto del Rosario, ¿cuántos podrían estar trabajando un día como hoy, un jueves 2 de marzo, ahora mismo en la capital? Pues menos los que están rotos todos. A excepción de que En la capital me estoy Sí, refiriendo sí, a a no Puerto ser... del Rosario y pueblos, no a la zona aeroportuaria. Básicamente, para que nos entiendan, está dividida en tres turnos, ¿no? No en franja horaria, sino en tres turnos de qué es lo que tiene esa unidad en esas 24 horas. Ya es complejo de que una unidad 24 horas, pero bueno, sobre todo si hay una persona trabajando o dos, ¿no? Ya, Entonces, se divide en tres, ¿no? Una que sería el aeropuerto, otra que sería el pueblo y otro que se queda en el pueblo mientras no lo llamen al aeropuerto. ¿Qué ocurre? Que hay demandas importantísimas en ese aeropuerto y hay demandas importantísimas en el muelle de crucero. Hoy probablemente el pueblo esté sin vehículos, pero entre otras cosas porque no hay el número de vehículos suficiente. Y al margen de que hoy, por ejemplo, este problema de los cruceros va a ser complicado de solucionar porque por muchos conductores que haya, por muchos horarios que hay, eh, una licencia al mismo tiempo, o sea, no faltan más conductores sino más licencias. No puede dividirse el taxi. Entonces es complejo, claro, pero pero ¿quién garantiza el servicio del ciudadano? Que este es un tema porque quizá efectivamente hay un aeropuerto que recibe grandes flujos, sobre Yo todo sí, en días y en si, cruceros, ¿no? si Pero me permiten, yo sí, supongo que tú lo tendrías también para hablarlo un poco más adelante. Otro de los temas que salió ayer a relucir es el tema del área sensible del aeropuerto y de los puertos. Yo creo que, a ver, mi opinión, ¿no? Yo no soy taxista, no soy experto, soy nuevo en esto, pero bueno, en lo poco que llevo, yo creo que se solucionaría en gran parte ese problema que hay ahora mismo, sobre todo en el aeropuerto, que como decía ayer el presidente de Asofuera, Antonio, él lo ve y es cierto que, va, que serán momentos puntuales, no digo que no, ¿no? Pero eso a Fuerteventura le hace mucho daño. Esos vídeos de esas colas. Y después explicarle a un turista, o sea, a un local todavía, pero a un turista que viene después de estar 4 horas en un vuelo, de estar media hora o una hora esperando la maleta, una hora o una hora y media de cola, cuando ese turista que nos visita, ese visitante ve que llegan taxis, descargan y se van vacíos porque no pueden cargar. Señor, no lo entiendo. ¿Cómo? Perdón, que ese taxi que se va de vuelta para Pájara no se puede llevar a alguien de Pájara que está en la cola. No, esto tienen que pegar un puñetazo. Alguien, supongo que sea del Cabildo, los ayuntamientos no podemos más que trasladar nuestras quejas, como a lo mejor yo lo estoy haciendo en este momento, de declarar, como tiene Lanzarote hace años ya, declarada la zona del aeropuerto sensible y que durante los días claves de la semana, pues miércoles y
y sábados, que son los días de más tránsito, que eso se sabe con antelación, todos los taxistas que lleven y todos los taxistas que sin desatender, por supuesto, a su municipio, sin desatender, pero yo creo, Antonio, que si ese taxista que deja a un cliente de Pájara se vuelve con otro turista que va camino a Pájara, no está desatendido. Al final él se tiene que volver a su base, ¿no? O sea, y eso para mí sería una manera, oye, de paliar ese gran problema que hay en el aeropuerto. Le doy la razón a él, pero... Con matices, sí, claro. porque les afecta a lo mejor a los taxistas de puerto. Sí, Antonio, si vamos a ser claros... Sí. Si vamos a ser claros... Sí, pero bueno, disculpa, María, ya termino. Yo creo que por encima de puerto está el interés insular, y eso está perjudicando gravemente a toda la isla, incluso a Puerto de Rosario, porque va a llegar a un punto y ahora ya termino, perdón. Sí, porque siguen aumentando licencias, pero todos quieren ir al aeropuerto porque evidentemente el beneficio es otro, pues vamos a seguir teniendo ese mismo problema, Antonio. Pero ya no es eso, sino que allí hay un fuego que hay que pagar, me refiero. Sí. Y yo le doy la razón en parte a Tony, porque tiene relativo sentido el plan insular, entre otras cosas, porque, bueno, yo voy un poco más allá, no es solo el declarar el aeropuerto área sensible o los puertos, que, bueno, también se declararán o han sido declarados, pero todavía no se está haciendo, ¿no? Todavía no se está llevando a cabo. Yo creo, a mi entender, y por la escasa experiencia que tengo, es que yo creo que hay que ir más allá, que es insularizar la isla. Sí, se puede, tenemos todos los mimbres para insularizar la isla. Que haya una central única de reserva, que también lo propone el plan, que eso también lleva mucho tiempo hablando nosotros, y que todos vayamos a una. Entonces seríamos muchísimo más eficientes. Uno de los escollos que pudiera presentar el área sensible en el aeropuerto sería de que si no lo hacemos al contrario, es decir, primero dimensionamos y luego después se declara o no se declara área sensible, podrían faltarnos vehículos en los lugares de donde vienen esos a obrar, ¿no? Porque nadie está sobrado de licencia. No. Entonces la idea sería dimensionar la flota en lo que diga el plan o en lo que se pueda o en lo que digan los estudios socioeconómicos, y luego con eso ya intentamos crear una central única de reservas, que haya flota suficiente para abastecer. Otro de los escollos que tendría el área sensible, que también recoge el reglamento, es que los taxistas en el aeropuerto tienen que ocuparse por orden de llegada. O sea, si llega el de la Oliva no va a esperarle el de la Oliva, va a esperarle el que le toque. Sí. Y el de la Oliva se lleva el de Morrojable, y lo que hacemos ya es trasladar el problema. Por eso lo de la insularización. Yo, perdona, a ver, eso se llama organización. O sea, Claro, señores, claro. 2 filas, una para el sur y otra para el norte. No lo veo tan complicado. Merma de taxis en el municipio, yo creo que tampoco. El que descarga de Pájara en el aeropuerto se va a llevar un cliente para Pájara o para Costa Calma. Más lejos no. O sea, va a hacer el viaje ocupado en vez de vacío al mismo sitio, a la misma base. O sea, organización, sí, evidentemente tendrá que haber, como hay en todos los aeropuertos, en Lanzarote, en Gran Canaria, cuando llegas hay un señor allí que te pregunta, taxi, ¿para dónde va usted? Oiga, pues yo voy para la capital, ¡pam! Usted por allí. ¿Usted para dónde va? No, yo voy para el sur, Playa del Inglés, para allá, señor. Sí, pero eso le da la insularidad. Sí, La insularidad, sí, porque totalmente. hay un mismo control, no el área sensible. El área sensible va a presentar muchísimos escollos y entre ellos el punto del iceberg. Pero cuanto antes empecemos a trabajar con esto, yo si creo que es en beneficio de todos. Claro, si el plan ya recoge de que lo ideal sería una central única de reserva y que estemos unidos, evidentemente. Bueno, pues así están las cosas. Nos ha encantado hoy recibir a Antonio Mengual, de la plataforma El Taxi es para Todos. Nos encanta además, Antonio, que llevamos muchos años conociendo tus plegarias, vamos a decir, saber que estamos viendo reuniones en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario con todas las diferentes sensibilidades del sector del taxi, que es, bueno, pues muy complejo, muy amplio. Nos encantaría, siempre lo digo, que la cooperativa de taxistas nos contase, también se sentase y también explicara, bueno, pues qué es lo que está pasando, cómo lo están viendo, cómo están llevando esta negociación y, por supuesto, conocer también sus demandas. Sería muy interesante. Y también muy interesante que en este caso el Ayuntamiento de La Oliva, ayer estuvieron presentes, salvo el Ayuntamiento de Betancuria, estuvieron presentes absolutamente todos los ayuntamientos. Estuvieron presentes escuchando precisamente algo que les interesa y les interesa mucho de ese servicio.
Antonio. Algo que quería puntualizar Sí. al respecto y romper por primera vez, yo creo que una lanza a favor de la cooperativa. Ole. Bueno. Ole, ole. Este 2023, Ole, ¿eh? ole. Este marzo del 2023, muy bien. Bueno, lo digo porque por parte en el ayuntamiento, en este municipio ya se ha allanado el camino. Yo creo que fruto en buena parte de las conversaciones que hemos tenido y demás. Hace 2 días había una asamblea en la propia cooperativa y uno de los puntos era si se tenía bien la concesión de esa nueva licencia. Y por unanimidad se dijo que sí, que era necesaria, ya se ha aceptado y a partir de ahí ya el camino es llano. Ahora la pelota la tiene el propio ayuntamiento, que debería ser lo propio, que ha perdido un tiempo precioso desde que se levantase la mano en el 23 de 23, sí. El 23, no, el 24 del pasado año, de Sí. diciembre, porque ahí se ve una falta de comunicación entre Cabildo, que tiene que cederle un informe, redactar un informe, y ahí perdió un tiempo. Ayer le trataba al propio alcalde que sí está tan interesado, porque él y tanto Juan Nicolás como el presidente han manifestado una prestancia total para acabar con el problema que tiene el taxi, tanto en el aeropuerto como en Puerto Rosario en general. Bien. Ujú. Pues ahora lo que le toca no es que se manifiesten, sino que lo hagan. Y entre otras medidas le propuse ayer mismo al alcalde que crease, una vez de que tenga ese informe, que crease un pleno extraordinario y que ya empezase a redactar las bases. Lo digo por si el siguiente paso en el expediente es la creación de las bases. Si no tenemos unas bases, probablemente otra vez tengamos que esperar y otra vez se está dilatando y los usuarios, hoy por ejemplo, los que nos están escuchando, seguro que hay usuarios que están en una parada de taxi que no encuentran un vehículo para poder ir o regresar. Hoy es día a de casa. cruceros, Antonio. Sí. O sea que, bueno, hoy es día de cruceros, hoy es un día muy complicado. Mucho ánimo y mucha suerte. Gracias, Tony, que además Nada. ha estado aquí desde primera No, hora de la mañana. Encantado. Creo que Gracias. la espera mereció la pena. Gracias. Hoy es día de pistoletazo carnavalero. Hoy arranca el carnaval en La Oliva. Estaremos presentes, por supuesto, a partir de las 7:30 de la tarde. Y el carnaval de Gran Tarajal a partir de las 8:30, donde también vamos a estar en directo. Hoy, tanto la pregonera de Gran Tarajal como el pregonero de La Oliva, Pepito, Pepito el del es de carro, Tindaya, sí. el de sí, sí. Tindaya. Me hace mucha ilusión ir esta tarde a oír el pregón porque creo que tiene sorpresa. O sea que desde aquí, perdona, con tu permiso, Sí, Nuria, sí. animo a toda la gente. Bueno, algunos también pueden ir a Gran Tarajal, pero sobre todo al de La Oliva, que nosotros seguimos diciendo que carnaval de carnavales en La Oliva, en el municipio de La Oliva, y el pregonero, nuestro pregonero, Pepito el de Tindaya, con su carro. Pepito el de Tindaya, que va a ofrecer un pregón muy pintoresco. De hecho, nos lo va a contar hoy, dentro de un ratito. Tony, te invito a quedarte si quieres, a partir de la 1 de la tarde en Onda Carnavalera con Francisco Manuel Ruiz Cerpa. No solamente estarán ellos, va a estar Baiti, va a estar Zarandajas, en fin, un mosaico de lo que nos espera, de lo que vamos a disfrutar desde hoy, jueves, hasta el próximo día 12, momento en el que termina La Oliva y Tuineje, y Pájara se extiende hasta el próximo día 18. Hacemos una pausa y volvemos ahora sí con nuestros cocineros, los que se han llevado una recomendación en la celebración de la guía Repsol. Gracias.